¿Es la felicidad un concepto, un estado de ánimo, una meta, un pensamiento, un deseo, un objeto de valor, una sustancia albergada en nuestro interior, una reacción química, un elemento positivo de la sociedad, un estado de ánimo que anuncia salud integral? Casi todas las disciplinas del conocimiento han adoptado a la felicidad como objeto de estudio a fin de comprender por qué es tan importante acercarnos a ella, poseerla e integrarla a nuestras metas personales y como sociedad. Con el paso del tiempo, y conforme el ser humano ha hecho más compleja su relación con las personas y con el entorno, la felicidad parece ser parte de un privilegio idealista, inalcanzable, elemento mediante el cual se domina, promesa que se pierde y se transfigura en un sinónimo de bienestar común, difícil de medir. La presente serie tiene por objeto analizar, desde un enfoque multidisciplinario, el paradigma de la felicidad, a efecto de tener más elementos para comprender y desahogar las incógnitas que se generan y que son tan importantes de asimilar en el contexto actual. De esta manera, abordaremos 6 importantes temas. La felicidad desde la reflexión filosófica. Y de la felicidad, ¿qué se sabe en cuanto a psicología? Entendiendo la biología de la felicidad y las bellas artes, la economía de la felicidad y la felicidad en el horizonte de las políticas públicas. Con ayuda de nuestros expertos, esperamos llegar a resolver las distintas incógnitas planteadas en cada uno de los temas y ofrecer un panorama profundo en torno a la felicidad para poder reflexionar acerca de su importancia y del sentido que ésta tiene en la construcción de nuestras vidas. ¿México es feliz? Una respuesta multidisciplinaria. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva serie titulada México es feliz, una respuesta multidisciplinaria. Esta serie es producida por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Pues bien, como vimos en esta primer cápsula introductoria, el tema que abordará esta serie es un tema que a todos nosotros nos interesa, la felicidad, esa que tal vez usted y yo anhelamos. Analizaremos pues a lo largo de esta serie a la felicidad desde diferentes puntos de vista, es decir, desde diferentes disciplinas. El día de hoy toca el programa titulado La felicidad en la reflexión filosófica. El objetivo de este programa es muy claro, pero al mismo tiempo complejo: analizar las múltiples conceptualizaciones filosóficas en torno a la felicidad. Y para ello tenemos 2 invitados especiales, de los cuales me permitiré dar algunos datos curriculares para saber un poco más de sus trayectorias académicas. En primer lugar, nos acompaña el doctor José Alejandro Salcedo Aquino, quien cuenta con una maestría y doctorado en filosofía por nuestra máxima casa de estudios, es miembro de la Asociación Filosófica de México, AC, e integrante del Círculo de Investigación en Hermenéutica. Su labor en investigación ha destacado en los ámbitos de la epistemología y la filosofía de la cultura y multiculturalismo.
Cuenta con diversas publicaciones y colaboraciones en las que aborda principalmente los problemas relativos a la multiculturalidad, especialmente al de la necesidad de sustentar una sociedad auténticamente plural y justa. Asimismo, ha escrito una veintena de capítulos de libros y varios artículos en revistas especializadas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2004 a la fecha. Ha desempeñado importantes cargos académicos y administrativos en nuestra máxima casa de estudios y perteneciendo también a diversas comisiones y comités evaluadores. Cuenta con una amplia trayectoria en la docencia, participando también en la dirección de tesis y exámenes de grado, así como en importantes coloquios, congresos y simposios relacionados con temas de filosofía, cultura y educación. Actualmente desempeña el cargo de director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en el periodo 2013-2017. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Por otro lado, nos acompaña el maestro Óscar de la Borbolla Rondero, quien es profesor de carrera de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, titular del área de Ontología y Metafísica. Estudió la licenciatura y maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obteniendo mención honorífica y el mejor promedio respectivamente. Poco después estudió el doctorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha dictado innumerables conferencias y participado en importantes eventos culturales en México, España, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Cuba, Uruguay y Brasil. A lo largo de su trayectoria como filósofo y escritor, cuenta con múltiples publicaciones en las cuales desarrolla la poesía, la novela, el ensayo, el cuento, la crónica, y también ha elaborado manuales y antologías. También ha colaborado en periódicos, revistas, medios digitales, radio, y muy continuamente es requerida su opinión y enriquecedor punto de vista en televisión. Ha sido acreedor de diversos premios y distinciones por su destacada labor literaria y es un referente icónico de nuestra universidad, siempre ligado al amor por la palabra hablada y escrita y por el pensamiento libre y creativo. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Los invito a participar con nosotros, con sus comentarios y con sus dudas a través de nuestros correos electrónicos que aparecen en sus pantallas. Estos son dcbed@apolo.acatlan.unam.mx y mirador@coaed.unam.mx. Escríbanos, sus opiniones son muy importantes para nosotros. A continuación los invito a ver una cápsula con algunos datos e interrogantes interesantes para abordar nuestro primer programa. Adelante. ¿Qué es la felicidad? ¿Fuente enigmática de bienestar? ¿Es una condición natural del ser humano? ¿Motor de la vida y de la sociedad? ¿Condicionante de sometimiento y obediencia? ¿Idea etérea que se desvanece en aspiraciones religiosas? ¿Construcción libre de nuestras acciones que nos tratan de dirigir a un camino de virtud? El hombre siempre ha buscado una respuesta en la filosofía, la cual nos ofrece puntos de vista extraordinariamente complejos, a la vez que fascinantes por su origen esencial y simple. Nos hace entender al hombre en su evolución e involución de pensamiento. Nos hace reflexionar acerca de los caminos que hemos adoptado como sociedad y ofrece respuestas, soluciones, fórmulas brillantes que poco seguimos o que olvidamos. La esencia de la filosofía es que todos tenemos la capacidad de pensar y por tanto la responsabilidad de cuestionarnos hacia los diferentes hechos o fenómenos que influyen en nuestra existencia. Una vida sin reflexión no vale la pena ser vivida, decía Sócrates. ¿Qué mejor forma de cuestionarnos hacia la propia felicidad que hacerlo a partir de incógnitas que pretenden hacer una rápida cronología por distintas corrientes de pensamiento filosófico? ¿En qué sentidos la felicidad se ha tornado en un problema del hombre en todos los tiempos? ¿Cuál es la validez de que la felicidad,
dependa de factores externos a nosotros y nos sometamos a cosas que escapan a nuestro control. ¿Qué teóricos o etapas del pensamiento nos acercan a un mejor entendimiento acerca de la posibilidad de ser felices? Exploremos la problemática filosófica de ser dueños de nuestra propia vida y de nuestra felicidad, y lograr ese estado de ánimo equilibrado y tranquilo en el que pocas cosas nos hacen falta para ser felices. Pues bien, comencemos a dar respuesta a todas nuestras incógnitas. Maestro Oscar, ¿qué es la felicidad desde la perspectiva filosófica? Pues, mira, si pienso en una serie de respuestas, lo que ha dicho un filósofo tras otro, posiblemente lo que voy a provocar es que nuestro auditorio se embote. Pero podríamos apuntar hacia experiencias que seguramente todos los que nos están viendo han tenido y que pueden distinguir de otras en las que no se han encontrado tan a gusto. Es muy frecuente que en México nos reunamos para convivir y lo hagamos con las personas que nos son afines y con las que nos sentimos bien. Y pasamos el rato sin darnos cuenta que ahí se ha dado cita la felicidad. Y solamente lo comprendemos cuando estamos de pronto en un velorio, o estamos en un hospital, o estamos en una cola de la burocracia mexicana, teniendo que hacer un trámite que nos va a costar un mes de esfuerzo. La experiencia que tenemos en un caso y en otro, justamente por el contraste, es lo que nos permite entender qué pasa con la felicidad. Y te la podría definir como una especie de equilibrio entre las diferentes ambiciones y los deseos y su satisfacción. Pero eso no tendría tanta sustancia como el dato duro que todos los seres humanos tenemos de cuando la vivimos. Y ahí salta una cuestión muy importante. La felicidad normalmente es algo que sucede en el pasado, cuando recordamos que fuimos felices. Cuando nos acordamos de nuestros mejores tiempos, cuando nos acordamos que estábamos con nuestros padres, cuando nos acordábamos de nuestra luna de miel, de las parrandas con los amigos. Y lo recordamos desde un estado en el que ya no está sucediendo eso. Es curioso que todos los paraísos sean paraísos perdidos. Justamente en esta noción del paraíso perdido está una gran clave para entender la felicidad. Mientras la estoy experimentando, viviendo, estoy tan a gusto dándome a ella que no estoy haciendo reflexiones. ¿Estaré feliz en este momento o estaré infeliz? Simplemente me sumerjo en la experiencia, la vivo y hay ahí muchos conceptos. Puedo estar contento, puedo estar alegre, puedo estar feliz, pero cuando empiezo a definir la felicidad se me escurre de las manos y la vuelvo un esqueleto de palabras que no me sirve de gran cosa. Yo creo que esta experiencia que todos hemos tenido es de lo que estamos hablando. Okay. Más de lo que hayan dicho los filósofos, que siempre dicen unas abstrusidades y unas complejidades que espantan a la gente. Yo creo que la felicidad es eso que normalmente está en el pasado. Y que cuando uno quiere hacerse consciente, tratando de ver si realmente el momento que está viviendo es de felicidad o no, la echa a perder. No sé qué piensas, Alejandro, pero... Sí, me recuerdas alguna clase de física en la preparatoria. Nos explicaba el maestro que para conocer el átomo habría que iluminarlo a una determinada intensidad de luz, pero con la luz se desplazaba. Ahora dicen que ya se puede, no sé. Es algo parecido en el caso de la felicidad. Cuando queremos iluminarla, como que se nos mueve. A mí, cuando me invitaron a esta serie, me puso pues en una situación no sencilla, porque si por ejemplo pensamos en el conocimiento de algunas áreas de la realidad, por ejemplo, si queremos nosotros, hablaba del átomo, queremos conocer el átomo,
pues tenemos un objeto, un referente. ¿Sí? Si queremos estudiar la sociedad, tenemos un referente. Si queremos estudiar los astros, tenemos un referente como objeto de conocimiento. Pero en el caso de la felicidad, ¿cuál es el objeto propio del conocimiento? Creo que ahí está uno de los problemas centrales y una gran preocupación pues, para toda la historia de la filosofía y para el presente. Y en el caso concreto, es decir, el problema está que en este caso concreto de estudiar la felicidad como objeto, vemos que este hace referencia a algo que es fundamental, que es la vida. Y esto nos remite precisamente a considerar, bueno, ¿qué es la vida? Y queriendo un poco acotar ese objeto de conocimiento, pues tenemos que poner ciertas coordenadas espacio-temporales. Pero la vida no es algo que nosotros como sujetos pongamos sobre la mesa como un objeto de conocimiento, sino que nosotros somos vida. Y entonces creo que más que por una intención científica o filosófica como tal, específica, esto sería una reflexión del tipo, por ejemplo, del arte. Pero en el arte, y en este caso de la vida, el artista, ¿sí? Como tal, como sujeto, es el mismo objeto para su diseño de construcción, que es la vida. Y entonces, respecto de la felicidad, creo que en última instancia lo que podemos decir desde la filosofía es que sería ese intento de saber qué deseamos hacer con la vida. Y uno de los objetivos, o como fines, sería precisamente pasarla bien. ¿Sí? La felicidad. Yo me quedo con la idea de esa reunión con los amigos, ¿no? En la que estamos siendo alegres, ¿no? Pero que me voy a dar cuenta que soy feliz una semana después, ¿no? Cuando recordé esa reunión. Varios años después, ¿no? Qué padre la pasé y fui. En aquella época era feliz, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctor Alejandro, tratando de hacer una rápida cronología en las diferentes etapas del pensamiento filosófico, ¿qué nos podría decir acerca de la felicidad como virtud? Bueno, si pensamos, por ejemplo, en este caso, acerca de la felicidad, ¿cuál es el campo en el que estamos ubicados? Y podríamos decir que este campo, en el ámbito de la filosofía, tiene que ser la ética. Ethos entendido como morada. Pero la ética en este sentido sería como ese intento racional de averiguar cómo la podemos pasar bien. ¿Y cómo la podemos pasar bien? Pues tiene que ser a través de la práctica. Es decir, las virtudes se pueden distinguir por lo menos en dos grandes planos en el ámbito de la filosofía. Las virtudes dianoéticas o de la inteligencia para el conocimiento, que son teóricas, y las otras que son las virtudes de la práctica. Y dentro de las virtudes de la práctica, del ejercicio, precisamente hay una muy importante que es la prudencia o la frónesis. Y esta sería este intento de cómo controlar o equilibrar, como decía Oscar, pues todo lo que somos. Porque en tanto sujetos somos biológicamente constituidos, fisiológicamente, pero también somos entes que buscamos un sentido. ¿Sí? Entonces, ese equilibrio tendría que ser a través precisamente de la virtud. No es que, por ejemplo, pensemos que las pasiones son malas, ¿no? O las emociones, o pasarla bien en términos de los sentidos. El asunto es cómo equilibrar y cómo apuntar a un sentido. Creo que este sería uno de los puntos más importantes de la virtud. Pero esto no se trae con ellos, sino que esto tiene que aprenderse, tiene que ejercitarse. Porque también es un asunto pedagógico, ¿no? Si la felicidad se logra con la práctica, ¿se puede incurrir en prácticas que nos devengan en infelicidad y que nos acostumbremos a ellas? Sí, la virtud siempre está orientada a un fin bueno. Ok. Es decir, que te convenga en términos de tu vida. Pero si las virtudes no éticas te ayudan un poco para reflexionar
para tener juicio de qué te conviene o no. Pero entonces puede haber una práctica que no sea virtuosa, sino que te lleve a un extremo. Y que a la larga, pues puede ser que no te convenga, ¿no? Aprender a hacer prácticas que me demanden niveles incrementados de felicidad. De felicidad. Ok, muchas gracias, doctor. Maestro Oscar, ¿qué nos puede decir de la felicidad como placer? La felicidad como placer. Pues es una de las vías que actualmente se consideran así como la más expedita, la más inmediata, que a través del placer se consigue la felicidad. Pero lo que está implícito en esta pregunta, o que quisiera exhibir más bien, es que la noción de felicidad ha ido cambiando. No siempre ha sido el fin de la vida de las personas. En alguna época fue el conocimiento, en alguna época fue el honor. Actualmente la felicidad parece que goza del mayor rating. Todo el mundo quiere ser feliz, como si la felicidad fuera el objetivo de la vida. Seguramente esto suena desconcertante porque todos se dirán, yo quiero ser feliz, y les resulta tan obvio que no se dan cuenta de que no son más que los partícipes de una época que ha encumbrado la felicidad como el bien máximo. Actualmente la felicidad se asocia con la posesión de bienes materiales. Mientras más tenga, más feliz estoy. Es más, quieren tener más para ser más felices. Estar a la moda, ser aceptado por un gran grupo, tener muchos seguidores en Facebook, en Twitter, estar en el mundo, contar, participar. Eso es lo que se pretende hoy. Esta idea de la felicidad asociada al placer se la han adjudicado a Epicuro, ¿no? La búsqueda del placer. Pero revisando al Epicuro real, al que está en los textos, y queda poco de él, quedan unos cuantos fragmentos, y una carta que le mandó a un discípulo suyo que tenía una especie como de filial de la escuela donde Epicuro daba clases. Este alumno era Meneceo. Es un texto que se conoce como la Epístola a Meneceo, y es realmente donde aparece más explícitamente la filosofía de Epicuro, porque se perdió todo lo demás y quedan, insisto, unos fragmentos. Y esa carta está mandada para que Meneceo rectifique, porque parece que está desviándose las enseñanzas de Epicuro, y le manda la carta para hacerle un llamado de atención. Y cuando leemos en ese documento en qué consiste la felicidad, dice Epicuro que la felicidad es ausencia de dolor. Ausencia de dolor, vi la ausencia de dolor. Esto a mí me hace pensar en una época menos superficial, menos banal como la nuestra, más difícil, en contacto con la naturaleza, difícil, no tenían las comodidades que tenemos ahora, y se definía la felicidad como ausencia de dolor. Si yo comparo esta visión de felicidad con la visión que tiene la mayor parte de la gente hoy como abundancia de bienes materiales, me doy cuenta justamente de la diferencia de mentalidades que hay en un caso y en otro. El descubrir que la noción de felicidad es histórica, que mientras que era feliz Epicuro simplemente porque no le doliera, si Epicuro viviera en nuestros días, tendría que tener de todo. Un iPhone 7, por decírtelo fácil. Se sufre para tener un iPhone 7. Sí, pero ya que se tiene, se cree que se va a tener la felicidad. Esta vivencia de satisfacción, porque lo principal que nos aqueja está resuelto, es histórico. Hoy la felicidad se asocia al placer, efectivamente, y con esto termino la respuesta a tu pregunta, porque tenemos encumbrado el placer como lo máximo. Pero esto tampoco es una verdad universal. Conviven muchas formas de ver el mundo en el mundo actual. Y habrá algunos para los que el placer no resulte el máximo fin, y habrá otros que sí. Porque no solamente va cambiando la felicidad según la época histórica, sino también según el lugar geográfico, según la posición social. Okay. Y
posiblemente gracias a la penetración que tienen los medios, se está dando una especie de uniformidad en la sensibilidad de las personas que hacen que puede que sí sea cierto que todo el mundo crea que la felicidad sea el placer y la abundancia de bienes materiales. Esta es más que una filosofía, una reflexión filosófica. Ok, muchas gracias. Pero entonces, si la felicidad se asocia o se ha asociado al placer, ¿cualquier elemento generador de placer podría acercarme a la felicidad? ¿O es ahí donde cambia con la historia, con el espacio? Quienes se sumergen en los placeres etílicos y pierden la conciencia son muy reprobables, claro, desde mi punto de vista, porque yo soy abstemio de hueso colorado. Pero seguramente desde el punto de vista de quien disfruta una reunión báquica maravillosa, están justamente en el momento máximo de la felicidad. Y lo sospecho porque tengo unos vecinos que, como seguramente muchos de ustedes tendrán vecinos de este tipo, para ellos, sin que lo mencionen, sin que lo verbalicen, sin que lo manifiesten, lo practican en su vida como si fuera el tesoro más cierto. Hay muchas cosas que para diferentes personas producen un estado emocional que para ellos sería identificable con la felicidad. Si uno va al diccionario para entender qué significa esta palabra, dice una cosa tan vaga que lo mismo puede ser para la satisfacción que siente alguien que ama los libros y se pasa la tarde leyendo, que para el que ama otras cosas y se pasa la tarde hasta atrás. Sí. Ok, muchas gracias. Esta pregunta está muy relacionada con la reflexión anterior. ¿Qué nos puede decir, doctor Alejandro, sobre la felicidad como elemento útil? Bueno, conectando un poco con lo que decía Oscar, si leemos o hemos leído a los clásicos, en las lecturas de los clásicos, sobre todo griegos, abundan las reflexiones sobre los fines. Muchos fines, aunque tenían pocos medios en relación con lo que tenemos. Ahora tenemos muchos medios y pocos fines, pero no sabemos exactamente hacia dónde orientar en términos de fines. Y esto creo que tiene que ver con quizás algunos de los fines están orientados a cierta utilidad. La utilidad tiene que ver efectivamente de acuerdo a nuestra condición, pero también de acuerdo al contexto en el que estamos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que en ciertos sectores de la sociedad no están satisfechos las condiciones o las necesidades básicas, pues es muy difícil estar aspirando a otros niveles de satisfacción. Pero ya cubiertos ciertos niveles, entonces se empieza también pues otro tipo de reflexión, hacia dónde orientar. Creo que la utilidad es un factor importante. La sociedad de consumo a la cual nos referíamos, se refería Oscar, pues nos hace ver que todos consumimos, todos somos consumidores. El asunto está en que cuando nosotros perdemos el control, precisamente en este fenómeno del consumo, que en el fondo es un asunto de libertad, pero también de condición propia, ahí empezamos a meternos con problemas, ¿sí? Efectivamente, la virtud como tal, hay virtudes que están orientadas precisamente a la utilidad, pero nos plantea a la vez un problema que está más allá de la situación inmediata, que es el sentido. ¿Sí? Y el sentido tiene que ver, pues, la figura esta de un arquero, que a dónde apunta la flecha, tiene que tener un blanco. Y claro, puede ser que llegue o no llegue, pero tiene un blanco. Entonces, creo que muchos de las corrientes filosóficas apuntan a esto. Tenemos que resolver nuestra condición biológica, fisiológica, y inclusive la satisfacción en torno a los sentidos propios, inmediatos, fisiológicos, pero lo filosófico está en términos de que tu vida hacia dónde la orientas, ¿no? Esto es más difícil de
Pero precisamente cuando nosotros encontramos en las sociedades actuales situaciones de depresión, por ejemplo. bueno, y tienen muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está deseando? Es un asunto precisamente de diseño del sentido, ¿no? Yo lo vería así. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve aquí en Mirador Universitario. No se vayan. Programa Antigua Escuela de Economía AFCL. Ha sido sede de la Facultad de Economía y ha albergado a la sociedad de exalumnos de esta misma facultad. Desde mayo de 2004 se ofrecen cursos de inglés, francés, alemán y comprensión de lectura en inglés a público en general. Horarios variados, con clases de 2 a 2 horas y media entre semana y de 5 horas sábados y domingos. Dirección: República de Cuba 92, Centro Histórico. Teléfonos 5512-9996 y 5518-6999. Correo electrónico coreconomia@cele.unam.mx. Página web www.cele.unam.mx/centros y programas. Bienvenido, estamos de regreso. Doctor Oscar, ¿tiene usted algún comentario? Sí, hace un momento en el corte anterior, el doctor Salcedo decía una cosa que me pareció sumamente atinada, que vivíamos una época con muchos medios, pero con pocos fines, dijiste, y también que lo que nos andaba faltando era una precisión del sentido. Y yo quise, y luego mencionaste incluso, ¿por qué hay tanta depresión ahora? ¿No? Que es uno de los factores altísimos. Si vemos, por ejemplo, estadísticas a nivel nacional de razón de muerte entre los jóvenes, pues encontramos accidentes, suicidios, entre los primeros motivos de muerte, ¿no? Y eso es un indicador de depresión. ¿Cómo es posible que en una época con tantos medios, aunque no estén bien distribuidos, pero hay muchos medios, se provoque este tipo de pérdida de sentido que incluso lleva al grado opuesto al de la felicidad, que es justamente una depresión que te lleva a la muerte? Quería subrayarlo y mencionar que posiblemente lo que se ha olvidado es esa satisfacción que puede provocarse uno a sí mismo cuando se pone una meta. Hablabas muy bien del blanco de la flecha. Esa meta que uno quiere alcanzar puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser tener la mejor colección de timbres, puede ser romper una marca deportiva, puede ser en un determinado plazo construir un edificio de naipes. El poder realizar en la práctica algo que me demuestre que soy capaz
provoca una satisfacción maravillosa. Y justamente uno de los libros fundamentales acerca de la felicidad es un libro de Bertrand Russell, se llama La conquista de la felicidad, donde da este tipo pues no sé si consejos o descripciones de cómo se consigue prácticamente la felicidad, haciendo cosas para las que uno es competente y pudiéndolas llevar a término. Y esto es lo que le da sentido a la propia vida. Ahora que no nos proponemos nada y sin embargo tenemos tantas cosas que nos ofrecen, que nos dan, no hay nada conquistado por nosotros mismos. Y puede ser una de las graves claves de por qué tanta depresión, al margen, por supuesto, de la desgracia de país en que vivimos, ¿no? Eso ya es un supuesto. Pero también puede ser que contribuyamos por el hecho de saturar de satisfactores que no hace falta que la gente se esmere para lograrlos, que no depende de la acción de cada quien alcanzar una meta, sino que son cosas que le van sembrando en el camino a todos. Eso quería comentar pues respecto de lo que decía Alejandro, que me pareció muy interesante, Alejandro. Sí, yo creo que en ese sentido, cuando se habla de la felicidad, podemos pensar que esta tiene pues una doble fuerza, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir una fuerza centrípeta, es decir, hacia adentro, uh-huh, pero también centrífuga, hacia afuera, es decir, se proyecta. Okay. Es decir, es la satisfacción interna de lo que uno se proponga, de lo que uno desea, pero que esto también puede tener el reflejo, porque nosotros no estamos aislados, ¿no? Y creo que una de las grandes satisfacciones, como algunos de los ejemplos que había puesto Oscar, es en esta interrelación con los demás. Okay. ¿Sí? Y creo que ahí hay una responsabilidad también. Es decir, en términos del ejercicio de la libertad, que la felicidad también tiene que permear el contexto en el que estamos. ¿No? Okay. Tal vez una de las prácticas a las que usted, doctor, hacía mención para alcanzar la felicidad podría ser el cumplimiento de metas que vamos logrando a lo largo de nuestra vida. Y no insistir en aquello para lo que uno no está hecho. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, en el libro de Bertrand Russell dice que es un absurdo estar poniendo al niño en la dirección de las matemáticas si no tiene capacidad de abstracción. Y lo dice no solamente Bertrand Russell, lo dice también otro teórico de la felicidad en este libro, que es el de la eudemonología, uh-huh, de Schopenhauer. Dice que una de las cosas que menos convenientes son para la felicidad es empeñarse en cosas para las cuales uno está negado. No, parece una obviedad, pero en el fondo muchos nos esforzamos en cosas que se nos van de las manos. Si yo, en lugar de haber elegido esta profesión extraña de filósofo, me hubiera dedicado al violinista que quise ser, siendo que tengo tan mal oído, Alejandro, que soy prácticamente monolingüe, porque no me ha entrado otra lengua, pues habría hecho de mi vida una frustración, porque estuve lacerando a mis vecinos durante toda mi adolescencia, toque y toque como si fuera, no sé, el instrumento más perverso de los que existen, el violín. No se me daba, afortunadamente lo dejé. Pero quizás esto tiene que ver, tú mencionaste la eudaimonía, sí, ¿no? Bueno, el término que está en el fondo es el daimon. Sí. Tu daimon no era el del violinista. Tu daimon era otro. Es decir, el del escritor. Esa voz interior que es hacia donde puedes orientar realmente tu actividad, que te va a hacer feliz. Y creo que en este sentido podríamos también retomar un punto importante, que es la educación. Exacto. La educación de los jóvenes. Es decir, bueno, y el ejemplo claro está en Sócrates y otros, en el sentido de la búsqueda, del encuentro de esa voz interior, hacia dónde te puede remitir y te puede hacer feliz. Claro. ¿Será entonces también una práctica aprender a renunciar? ¿En qué sentido? ¿Te diste cuenta que lo tuyo no era ser violinista? Tuviste que renunciar a ese deseo para poder darle voz a tu yo interno y dedicarte a la filosofía. En la sociedad actual, ¿estamos capacitados para esos niveles de renuncia?
Yo creo que estamos muy mal educados. Más bien para no renunciar, sino para llenarnos de más deseos que serán inevitablemente no satisfechos. Tenemos hoy como nunca un acceso a través de los medios, a través de la televisión, el cine, la internet. Todo esto nos pone una especie como de muestrario de todo lo que existe. Y en las historias que vemos filmadas, vemos que alguien sí lo puede tener y que alguien está ahí. Y yo quiero también, ¿no? La avidez de deseo que se ha despertado justamente porque se ha abierto la compuerta de todo lo posible gracias a los medios, hace que vivamos hundidos en una especie como de frustración. Claro. Porque hay cosas que no pueden ser para todos. No sé si la renuncia sería el caso. Uh-huh. Si solamente dependiera de que estando a mi alcance yo no lo puedo lograr, sí debería de renunciar. Pero el problema es que en una sociedad tan desequilibrada desde el punto de vista económico como la nuestra, hablar de renuncia sería un poco hacerle el juego a la injusticia que está. Claro. No, si hubieran las condiciones equiparables de bienestar social para que todo mundo pudiera medirse en esas circunstancias, qué es lo que puede y qué es lo que no puede, y ahí sí soltar, estaríamos hablando de un mundo ideal. Pero en estos desniveles, mucha gente que tiene una capacidad extraordinaria simplemente no puede manifestarla, no puede alcanzarla, porque no pudo desayunar, como decías, Alejandro, hace un rato, ¿no? Sí. Sí es importante saber lo que uno es capaz de hacer. Nada más que para poderlo saber, uno necesita tener los suficientes medios materiales que permitan a un individuo con capacidades íntegras hacer esa reflexión. Okay. Quisiera yo mencionar algo aquí que Oscar hace alusión. La cuestión de la renuncia tiene que ver con el ejercicio de la libertad, pero también de las capacidades. Si yo quiero elegir nuevamente, Oscar quería ser violinista, ¿no? Pero probablemente las capacidades, bueno, no quiero decir que no tengas capacidad. Soy un neto, Alejandro. No hay problema. Pero puede ser que uno no tenga capacidad para ciertas cosas, ¿no? Y obviamente que, bueno, creo que no sería el sentido profundo de la renuncia, sino de la convicción de que no tendría yo la capacidad para esto. Pero en la búsqueda de la felicidad sí tiene que ver mucho la libertad de elegir qué quiero hacer con mi vida, porque eso es lo que está en juego. Y esto es dentro de cierto margen. No tengo eternamente el tiempo para ver qué voy a hacer. Claro. Esto lo tenemos que tomar bien en cuenta. Sucedería mismo en el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, si a un niño lo llevas a una juguetería y le dices, escoge lo que quieras. De los 1000 juguetes, escoge uno. El que sea, sí. El niño se puede pasar las horas disfrutando la posibilidad de que todos pueden ser suyos. ¿Sí? Sí. Y puede ser que salga llorando y no se decide por uno. ¿Por qué? Porque le pesó la renuncia de los 999. A los adultos nos pasa igual. ¿Sí? Sí. La libertad siempre implica una renuncia, pero también una elección. Y esto está implícito fundamentalmente en la cuestión de la vida, ¿no? La elección. No podemos elegir todo. Además, no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Recursos escasos. Sí, tendríamos que ir en un sentido, ¿no? Sí. Sí. Ok, esta reflexión me lleva a la siguiente pregunta, que están muy de la mano. Maestro Oscar, ¿es la felicidad un instrumento de sometimiento y obediencia? Híjole, no sé cómo tomarla, pero te la voy a tomar de la forma más perversa. Okay. Puede ser que la zanahoria que me ponen delante y con la que me controlan, justamente estos que me hacen desear, sea una forma de manipularme, de someterme. Si yo aspiro a tener un automóvil último modelo o una casa con campo de golf, si eso es lo que me han introyectado para que se me vuelva mi deseo, entonces es posible que hagan conmigo cualquier cosa. Hay una frase de Cioran que a mí me gusta mucho.
Dice, si pudiera abstenerme de desear, inmediatamente estaría a salvo de un destino. Es uno de los aforismos, pero precioso. Y te lo voy a poner en un ejemplo curioso. Ujú. Una chica muy bonita que quiere llegar a ser actriz. Y para salir a cuadro necesita someterse a los deseos de algún canalla. Y es tanto su deseo que a lo mejor se somete. Te lo pongo en otros términos. Es un sujeto que está trabajando en una dependencia pública y quiere llegar a ser jefe de departamento. Nada más que para ser jefe de departamento tiene que traer en componendas con un jefe de jefes de departamento que lo hace comprometerse en algo que no es correcto. Es tanto su deseo que se somete. Y es muy feliz porque una obtiene el estelar y la otra obtiene el puesto. Si te lo tomo en ese sentido tu pregunta, el que nos mueve la zanahoria de la felicidad puede llegar a someternos. Por eso habría que hacer una revisión muy escrupulosa de realmente si son deseos auténticos o forma parte de una especie como de mentalidad de época que yo simplemente suscribo por vivir en esta época. Claro. Porque en otra época no nos importaba tanto tener tantas cosas materiales. En otra época no nos importaba tanto que fuéramos reconocidos públicamente. No había ni siquiera por dónde asomarse para que todo el mundo nos conociera. Cuando los Beatles dijeron aquella frase que les costó un buen nivel de seguidores, que eran más famosos que Cristo, era cierto, porque había en la época de Jesucristo menos seres humanos de los que en los que los 60 había, y la difusión que tuvieron los Beatles era de millones y millones de personas. ¿Por qué tenemos esta necesidad actual de reconocimiento? ¿Por qué todo el mundo tiene todo el día ganas de tener más seguidores en Facebook, en Twitter, de que sus frases idiotas o inteligentes todo el mundo las consuma, las vea, las disfrute? Son deseos de una época y satisfacerlas son formas de felicidad de una época. Cuando uno se distancia de esto y reflexiona, a lo mejor la felicidad deja de someterlo a uno. Cada época construye. Cada época se inventa una zanahoria frente a la cual echar a correr. Sí, sin duda. No estamos ahorita en la fiebre del oro, yéndonos todos a Alaska. No, estamos en una época muy fea. Yéndose todos al dinero fácil y a la vida pronta, al margen del peligro. Exacto. Este cinismo que está atravesando la sociedad, estos cantos al delincuente que lo glorifican, porque ese sí supo cómo resolver y cómo salir adelante, se están volviendo arquetipos, ejemplos que la sociedad sigue. Sigue. Imagínate si no son de época. Claro que son de época. Hay que cambiar la zanahoria. Hay que agarrar un poco la filosofía, para esto sirve, para poder poner en suspenso, ver la relatividad de las cosas, compararlas y tomar una decisión mejor informada. Si pudiéramos, nada más con esto termino, si pudiéramos dudar de lo que tenemos por más cierto, o sea, estamos convencidos de 2, 3 cosas en la vida. Si pudiéramos pensar que pensamos eso porque así nos lo hicieron pensar, tomaríamos una distancia sana respecto de las cosas con las que los demás nos controlan. Muchas gracias, maestro. Doctor Alejandro, ¿por qué se tiene la sensación de que hay etapas en la vida de que se es más feliz en unas que en otras? Bueno, Oscar dio una pista por ahí. Sí. En términos de que la experiencia de la felicidad como tal es más en el pasado que en el presente, que a veces no nos damos cuenta de que la estamos pasando bien. La memoria es un punto importante que nos da precisamente la identidad.
Y lo positivo es lo que nos reafirma nuestra propia identidad, lo que hemos pasado bien o en qué nos ha ido bien. Entonces, eso también es fundamental en la construcción de un individuo. La propia identidad tiene que ver precisamente con el pasado, que eso también le puede dar sentido al presente y proyectarse también al futuro, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de la memoria es fundamental, ¿no? Muchas gracias. Maestro Oscar, pensar que la vida no tiene sentido, ¿es una postura pesimista o liberadora? Yo creo que es una postura objetiva. Perdóname que lo diga, pero... Mira, si hubiera alguna explicación última y bien justificada como para pensar que estamos en este mundo por algo, ese algo por el que estuviéramos, si hubiera una razón de ser trascendente, un Dios que nos hubiera puesto aquí para algo, Que lo supiéramos. y que lo supiéramos, pero a ciencia cierta. Porque muchos lo saben, pero por fe. Okay. Pero a ciencia cierta, que fuera universalmente convincente. Algo así como 2 más 2 suman 4, que tampoco es universalmente convincente, pero tiene más adeptos. A lo mejor la vida tendría un sentido. Pero justamente el sinsentido es la fórmula con la que los existencialistas y sobre todo de línea atea, Sartre, por ejemplo, plantearon. Y después de darle muchas vueltas, porque yo nunca me he terminado de decidir de qué bando estoy. Estoy en lo que Santo Tomás denominaba los preámbulos de la fe. Por eso me dedico a la ontología, ¿no? De que uno no termina dando su brazo a torcer, pero tampoco a destorcerlo. Pero frente al espectáculo de este mundo, en el que de pronto descubro que me paso horas y horas rascándome la nariz a lo largo de mi vida, 1 segundo cada día, ya sumados todos los días que he vivido, pues ya llevo mucho rato así, debería habérseme caído. Y hago tantas cosas inútiles como colas bancarias, colas para esperar el metro. Y volteo y veo mis deseos que ya no los deseo porque ya los dejé en el pasado. Y me doy cuenta que mi vida, como la de cualquiera, se ha llenado de un montón de horas muertas, de horas inútiles. Porque mi propio cuerpo me lo impone, tengo que descansar, tengo que dormir, tengo que distraerme, tengo que trasladarme. Esta experiencia concreta de mi existencia. ¿Tú crees que voy a pensar que tengo un sentido trascendente? Por Dios, no. La verdad, me descubro como algo tan aventado ahí porque sí. Y luego cuando empiezo a entender un poco del mundo, del universo que me rodea, y descubro que al Sol le quedan 5,000 millones de años de combustible para seguir brillando y que fuera de ese plazo la humanidad no va a rebasar. Tan lejísimos las otras estrellas habitables con planetas habitables. Y que todo este sainete, que es la historia humana, va a durar un rato en el tiempo del cosmos. Pues descubro que no tiene sentido. Ese sentido así trascendente. Pero me doy cuenta que en el rato que me toca aquí, sí tiene un sentido. Claro. Sí tiene un sentido porque las cosas repercuten inmediatamente en mi familia, en mis vecinos, en mis miembros de la comunidad, en mi país, en mi mundo. Hay cosas que tienen sentido porque permiten hacer más habitable el mundo, aunque dure poco, aunque la vida no vaya a otro lado después. Y entonces se puede levantar perfectamente una actitud ética, moral, no obstante que la vida no tiene sentido, y recuperar un aforismo zen que a mí me encanta. Un aforismo zen precioso, que dice, hasta en el infierno hay que vivir. Esto lo entendí en toda su dimensión, Alejandro, cuando una vez fui a dar una conferencia con las reclusas de Santa Marta, Catitla, y las vi reírse. Eran mujeres condenadas a cadena perpetua y ya habían hecho una vida cotidiana y no tenían más universo que el universo de la cárcel. Aunque dure poco la vida, aunque no tenga ese sentido trascendente, podemos hacer aquí dentro, en esta pequeña esfera en la que estamos, actos que tengan razón de ser y actos que sean verdaderamente canalladas. Se puede tener una vida ética y se puede, a pesar del sinsentido absoluto, encontrar
tramos de sentido que hagan una vida más dichosa. Sí, yo creo que esto que está señalando, los fenómenos felicitarios, por así decirlo, cotidianos, siempre tendemos nosotros a confrontarlos con algo que no deseamos. Y es parte de nuestra misma condición humana. Es decir, estar entre el dolor y la alegría, ¿no? Pues sí, todo el mundo de la emoción y de la pasión está presente porque es nuestra propia constitución. Claro. Y el presente, yo creo que es algo tan importante en este transcurso precisamente de nuestra vida que debemos nosotros asumirlos como parte de esa felicidad que, no obstante limitada, tenemos que irla, podríamos decir, orientando, ¿no? Creo que es esta vivencia del presente en esos fenómenos felicitarios del momento son parte fundamental, porque no es el punto de llegada, no necesariamente es el punto de llegada, sino el transcurso que llevamos en nuestra vida, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo a diario. Ok, muchas gracias. Esta pregunta es para ambos, nada más que ya tenemos poco tiempo. Después de estas reflexiones, ¿en qué medida podríamos decir que los mexicanos somos felices? Yo creo que nos viene en la sangre o en los genes. Vivimos un país terrible, en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, y sin embargo no hemos perdido la alegría. Y eso me da un enorme gusto. Yo he estado en distintos lugares, estudié el doctorado, como hace rato dijiste, en España, en una España que tenía un índice de desempleo comparado con el de México, bajísimo. Un nivel de vida tan alto comparado con el de México, altísimo. Sin embargo, estaban tan tristes, tan amargados, tan molestos. Y México cada vez está peor en todos sentidos y la gente sigue contenta. No me lo explico. Sí, porque las encuestas recientes, creo que de INEGI y del Instituto de Investigaciones Sociales, dice que el 80% de los mexicanos son felices. Bueno, no sé si estén asumiendo propiamente la categoría de lo que significa ser feliz, o no sé si estén diciendo que hay bienestar, o a lo mejor que están alegres, como tú dices, ¿no? Somos un país surrealista, ya nos definió Bretón, te lo juro, es anormal, deberíamos estar con los ojos llenos de lágrimas. Con estos niveles. Ok, pues se nos acabó el tiempo, ¿no? Muchas gracias por su presencia, a ustedes, y gracias a todos los que nos acompañan. Los esperamos en nuestro siguiente programa, el cual lleva como título La felicidad desde la perspectiva psicológica. Hasta pronto.